Buenas noches, señor Alfonso Carbone. Bienvenido a Y Sigue, bienvenido a La Caverna FM. Un gusto, un placer estar conversando con usted. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, La Caverna. Y sigue siendo rock uruguayo. Gracias por la invitación. Gracias a vos, Alfonso, por aceptar esta charla. La verdad que es un honor para mí y para todos los que amamos el rock uruguayo estar charlando ahora mismo contigo. Bueno, yo le decía a Marcelo ahora que sos fuiste y sos el padre de la criatura, una criatura que mucha gente la daba por muerta y sin embargo ahí estabas vos también con otra gente para llevarla adelante, para pelearla, lucharla, y hoy es una historia que la verdad es muy, muy grande, ¿no? Que quedó en el recuerdo de muchos. ¿Cómo lo ves vos, Alfonso, toda aquella historia ya por el 84, 85, toda la movida de la generación graffiti? Padre de la criatura son los músicos, ¿no? Son los que contra todo por bastante tiempo, ¿no? Yo simplemente hice mi trabajo, pero para los músicos las cosas no eran muy fáciles, por lo menos en el momento que yo volví a Uruguay y comencé a trabajar en producción discográfica, ¿no? O sea, no era nada fácil. Pero padre de la criatura, digo, te lo agradezco mucho, pero creo que los verdaderos artífices de esto, los héroes de esto, son aquellos músicos que aguantaron años duros, se mantuvieron ahí hasta que por fin, bueno, se abrieron algunas puertas y de hecho muchos de ellos siguen hasta el día de hoy, ¿no? Presentes, vigentes, activos, y eso a mí me da mucho gusto, supongo que a ellos más todavía, ¿no? Pero creo que muestra también que todos aquellos periodistas, entre comillas, que decían que esto duraba 5 minutos, estaban un poco equivocados, ¿no? Por suerte. Sí, por suerte, la verdad, bastante equivocados. Pero digo, si bien reconocemos a los músicos y por supuesto que fueron parte importante, pero necesitaban un respaldo, necesitaban, por decirlo de alguna manera, un colchón que no había hasta ese momento en el Uruguay, ¿no? No existía. Cuando vos llegás, ahí sí, y con algunas cosas modernas, casi nunca vistas acá en el Uruguay, bueno, creo que con tu actuación se empezó a cerrar todo lo que se necesitaba para que una generación pudiera tener posibilidades. Eso sí no me lo podés negar, Alfonso. Porque también está aquello de que qué hubiese pasado si Alfonso Carbone no hubiese estado al frente de lo que estuvo, ¿no? Más allá de lo que sí te entiendo que los músicos fueron parte importante, por supuesto, también necesitaban un apoyo. Y que hasta ese momento no había existido. No, sí. A ver, yo tuve también la suerte se lo comenté a alguien hace poco, de estar en el lugar correcto, claro, en el momento correcto, ¿no? Hubiera que también eso era fundamental. Mucha gente cree que yo poco menos que era el dueño del Palacio de la Música, pero la verdad es que era un simple empleado, ¿no? Un cargo, digo, difícil, porque Orfeo había sido por lo menos uno de los sellos, si no el más importante de Uruguay. Era un sello que había lanzado desde Citarrosa hasta El Sabalero, pasando por Biglietti, Los Solimareños y tanta cosa más. Fueron años muy difíciles para Orfeo, para muchísima gente, con la dictadura, con muchas cosas que digamos, quedaron allí detenidas y que simplemente, bueno, no se podían hacer. Hubo gente que se animó a hacer algunas cosas, hubo gente que no, y bueno, Orfeo quedó ahí como un poco parado en el tiempo, y desde luego, o sea, eso es lo que yo digo también de llegar en el momento justo al lugar correcto, ¿no? Por, además, la confianza que me dieron para poder desarrollar cosas que de pronto en otro lado no me hubieran permitido, porque digo, yo llegué con un grupo que se llamaba Los Estómagos un día y naturalmente en reunión de directorio se abrieron mucho, ¿no?
Cuando llegué con otro que se llamaba Los Traidores, o otro que se llamaba Los Tontos, ustedes se pueden imaginar. Claro, después se dieron cuenta del peso que tenía toda esa movida, pero es cierto que fácil no fue. Pero también es cierto que confiaron en mí, porque si no, no se hubiera podido hacer nada. Y la verdad que esa gente también merece el reconocimiento, ¿no? Rosana, Laura Yosia, por ejemplo, digo, en Palacio, o sea, me permitieron hacer prácticamente todo. Creo no haberles fallado, pero ellas también son súper responsables, ¿no? Desde abrir la puerta del parque, en aquel momento no había algo así. Claro. Estaba el glorioso Meridiano Juvenil, me saco el sombrero, pero que iba hacia a un rock distinto a lo que yo pretendía mostrar, ¿no? Yo también tuve la suerte de haber llegado de Europa, donde estaba todo pasando, repito, por tercera vez, ¿no? También en el momento correcto, porque en Uruguay, del punk a la nueva ola inglesa o a lo que quieras, digo, no se conocía prácticamente nada más que en ambientes muy under, ¿no? Capaz que estoy equivocado, pero fue la impresión que yo tuve cuando llegué, de que no había nada, como que los medios estaban un poco detenidos en música un poquito más, llamémosle tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos, mucho más cómoda, más complaciente, si se quiere. Cosa que, repito, también era lógica, dada la situación del país, porque no te olvides que si bien yo empecé a romper con algunas cuerdas que andaban por ahí, la dictadura todavía estaba, ¿no? Y eso lo tengo más que claro, por varias cosas también que pasaron al principio. Hacer un concierto de rock era todo un problema, no olvidar, porque la policía no quería que se hicieran conciertos de rock, porque el concierto de rock, según la memoria de ellos, era problemático, era un público complicado, violencia, drogas, alcohol. Bueno, ¿qué les voy a contar que ustedes no sepan al respecto, ¿no? Pero era muy difícil conseguir autorizaciones para hacer cualquier tipo de concierto de rock en aquella época. Y yo partí desde esa base, ¿no? Sí, claro, sin dudas. Quédate tranquilo que fue así. Estabas en el lugar y en el momento correcto. También preguntarte, en una charla contigo, no se puede dejar de preguntar de dónde salió tu fe a un movimiento que todavía no había resurgido, ¿no? Como el del rock uruguayo, toda la movida, como dijimos recién, de la generación graffiti. Confiar también en las bandas, recién nombrabas a Estómagos, a Traidores, a Los Tontos. ¿No habrá sido un momento muy fácil tampoco para vos confiar en artistas jóvenes, nuevos, en un movimiento que todavía no había renacido, ¿no? A ver, hay tanta cosa para hablar sobre esos momentos, ¿no? Mirá, lo único que yo te puedo decir es que había más sellos que Orfeo, ¿no? Pero nadie se animó Claro. a jugársela. Primero porque yo creo que no sabían, ni siquiera sabían que existía un movimiento muy under, digo, que estaba fermentando por allí. Y, o sea, yo siempre cuento la historia porque me parece que no deja de ser interesante, aparte de ser verdad, ¿no? En primer lugar, yo venía de Europa, donde, te repito lo que dije hace un rato, estaba todo pasando. Llegás acá, Claro. a Uruguay, y decís, pucha, ¿por qué estamos tan detenidos en el tiempo? Claro, a los 2 segundos de estar en tierra uruguaya te das cuenta de lo que hablaba hace unos minutos, ¿no? De que igual la dictadura se hacía sentir, ¿no? En todo aspecto. Y la otra fue el cómo, te lo cuento y te cuento después algunas de las otras cosas contra las que también empecé a pelear. Un día iba caminando por frente a la Intendencia y recogí un volante del suelo, nunca me voy a olvidar de eso, que decía: los estómagos se llevan o se comen lo que vos dejás en la mesa. Y dije, ¿qué diablos es esto? Porque esto
no tiene mucho que ver con el Uruguay de hoy. Acá atrás de esto hay alguien que evidentemente sabe lo que está pasando, o por lo menos lo está intentando. Y bueno, a partir de ahí empecé a averiguar. Yo creo que las cosas no salen por suerte. Digo, empecé a averiguar, a hacer un trabajo, quiénes son estos chicos. Hasta que llegué a ellos, y lo tengo muy claro, digo, ellos al principio, en realidad, yo pienso que debieron haber creído que estaba un poco loco, pero desde luego grabamos un single, y cuando les propuse grabar el álbum, yo creo que primero ellos mucho no se lo creyeron, y después cuando lo grabaron pensaron que vamos a grabar esto y no vamos a grabar nunca más. Y ahí están al día de hoy, ¿no? No se llaman Estómagos, pero los buitres siguen ahí. Y el comienzo fue difícil. Por eso que te comento, había que empezar a buscar y no sabía bien por dónde empezar a buscar hasta que naturalmente empecé a encontrar una pista por acá, una pista por allá, una pista por el otro lado, y encontré a varios artistas que estaban en la vuelta que no tenían por dónde, ¿no? No había por dónde, ni que sonaran en la radio, y mucho menos que les ofrecieran grabar un disco. Eso es lo primero. Después tuve que convencer a la gente de Palacio. Te repito, la gente que trabajaba conmigo, Rosana Josia en particular, confiaron ciegamente, pero convencer al directorio no era tan fácil, porque bueno, grabar un disco nunca fue barato. Los obviamente me dieron la razón. Eso es muy fácil de verlo después. Cómo se dio toda la interna, y son cosas para mucho tiempo, ¿no? Para charlar mucho rato. Porque bueno, yo empecé, vamos a entendernos también. Cuando yo entré, como les comentaba, prácticamente no quedaba un solo artista en Orfeo. Claro. Y por distintas razones, alguien le comentó a Jaime que yo estaba en Palacio, que yo era así o asá, que bueno, que fuera a hablar conmigo. Y Jaime tenía en las manos Siempre son las 4. Él tenía un preacuerdo con otra empresa, ¿ok? Pero esa empresa le dijo, no, yo no puedo sacar el disco sin leer las letras. A lo cual yo le dije, mirá Jaime, yo por un tema de ética, si vos tenés un acuerdo con otra compañía, ni hablemos. Ahora, por mí, a mí no me tenés que mostrar las letras. Yo sé quién sos, no necesito que vos me muestres las letras. Si vos no llegás a un acuerdo, yo no tengo ningún drama, te publico el disco ya, cero problema. A mí las letras me dan lo mismo, te conozco, ya sé cómo son tus letras. Y efectivamente, bueno, empezar con un disco como ese, con el éxito que tuvo, digo, hubo que hacer un trabajo diferenciado a nivel de promoción respecto a lo que se hacía en Uruguay, donde, por ejemplo, en Uruguay antes a la radio se le mandaba el disco entero. Y eso claro, no se hace, porque si vos mandás el disco entero, una radio pasa una canción, otra radio pasa otra, y así no se centra la posibilidad, no se coordina la promoción sobre un tema, de manera de que es imposible que un tema sea un éxito. Si todas las radios toman una canción distinta, es muy difícil concentrar en una sola. Y lo que hicimos nosotros, yo lancé primero un single, en aquel momento en cassette, para que las radios no tuvieran el resto del disco, no por maldad, sino porque simplemente quería que se concentraran en esa canción. Que es muy fácil decir ahora, qué fácil fue lo tuyo, Alfonso, con Adiós Juventud. Y sí, y si no funcionaba, ¿qué pasaba? Porque digo, claro, yo no lo sabía. Después, es muy fácil decir ahora, qué fácil es, claro, sacaste Jaime Ross, Siempre son las 4. Orfeo no tenía murgas, por ejemplo, en aquel momento en el que las murgas, eran portavoz de la gente también, ¿no? Lamentablemente en aquel momento, para mí, lamentablemente, ¿no? Digo, la Falta y la Reina estaban en otra empresa. Después tuve la suerte de trabajar con ellos, pero acá hay una murga. Y hay que buscar una murga, voy a buscar primero la que me gusta a mí, que es Araca Lacana. Araca Lacana, no sé, bueno, olvídate la cantidad de discos que vendimos con Araca Lacana, ¿no? Y así se fue dando primero
una serie de éxitos que también me permitieron tener un cierto respaldo y una credibilidad a la hora de plantear proyectos, ¿no? Porque si yo no hubiera tenido respaldo de resultados, digamos, antes, y creo que hubiese sido más difícil. Creo que lo hubiera logrado, al final creo que se hubiera logrado igual, ¿no? Pero hubiera sido más difícil. Como dijo el vocalista de una banda muy importante, si no era Carbone era otro. Y sí, yo creo que sí. Evidentemente, si no era yo era otro. Por algún lado, esto iba a explotar, está claro.